Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Estimados amigos, clientes, inversores, un gusto tenerlos en este webinar. Santiago Bilinkins, buenas tardes, muchas gracias por participar acá en este webinar. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? José Noguerol, muchas gracias por participar también en este webinar sobre el mundo de tecnología y digital. El espíritu del webinar, como lo venimos haciendo seguidamente, es tratar de estar cerca de nuestros clientes, acompañarlos. Creemos que este tema de la disrupción de la tecnología, de la presencia de tecnología en este contexto, y sobre todo con lo que viene pasando, al menos en los mercados, en términos de evaluaciones de las compañías tecnológicas, cambios de hábitos de inversores, emisores, de compañías, de consumidores. Creemos que esta agenda del tema es sumamente oportuna para la coyuntura. Santiago Bilinkis no necesita mucha presentación, nos va a hablar durante más o menos 40 minutos sobre la temática. José Noguerol de Neuberger Bergman va a hacernos una presentación del único fondo 5G que existe hoy en el mundo. Así que sin sacarle más tiempo a quienes van a estar hablando, Santi, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias a todos por sumarse. Voy a compartirles mi pantalla. Espero que se vea bien. Confírmenme por las dudas con un pulgar que se esté viendo bien. Hoy es una presentación un poco distinta a lo que suelo hacer. Mi idea es tratar de conectar lo que son mis temáticas más habituales, el tema de la innovación y el cambio tecnológico, con una bajada fuerte al mundo de las inversiones, digamos que es claramente lo que seguramente los convoca a estar en un evento de Puente. Así que bueno, primero gracias, Fede, por esta invitación, gracias a la gente de Puente por la oportunidad de hablarles hoy. Y la idea es, bueno, hablar un poco de esto, ¿no? Que en el mundo que estamos viviendo hoy, primero un poco de diagnóstico del momento que nos toca, y después cómo esto puede bajarse a estrategias de inversión. Y quiero empezar dando una muy buena noticia, porque estamos muy necesitados de buenas noticias en este momento. No sé si se enteraron, pero la buena noticia que tengo para darles es que estamos en una pandemia. Y antes de que me revoleen zapatos, no pueden porque están virtuales, pero realmente yo creo que más allá de todas las dificultades que el momento actual plantea, tenemos una oportunidad increíble. Me gustaría darles un ejemplo. Seguramente muchos de los que me están escuchando dirigen diferentes tipos de compañías u organizaciones. Imagínense que hace 1 año y medio yo iba a plantearles llevar a gran parte de sus equipos a trabajar de manera remota, armar un programa generalizado de teletrabajo. Estoy seguro que me hubieran sacado corriendo, les hubiera parecido una propuesta ridícula, pero supongan que los convencía. Si los convencía, probablemente hubiesen contratado a alguna consultora externa, posiblemente una de estas grandes consultoras, que hubiese presentado un proyecto de 4 años de implementación gradual, con pruebas de diferente índole, y cumplidos los 4 años nos hubiéramos dado cuenta de que en realidad fue poco tiempo, pero que en 6 lo podemos completar. Lo hicimos en 1 semana. Nos convencimos, no sé si de que era deseable, pero de que era necesario, y lo ejecutamos todo en 1 semana. La otra buena noticia es que los logros que hemos tenido en este contexto han sido admirables. Aún con mucho sufrimiento según la industria en la cual cada uno esté, la mayoría de nuestras compañías han salido adelante, se han adaptado como pudieron a este contexto tan difícil. No solo felizmente venimos sobreviviendo al virus en sí mismo, sino que pudimos hacer grandes cosas en este tiempo. La razón fundamental por la que esta es una oportunidad increíble es que todos vivimos llenos de inercia. Hay un estudio de la Universidad de Duke en Estados Unidos que muestra que más o menos la mitad de lo que hacemos cada día no es producto de una decisión consciente, es resultado de un hábito.
cosas que hacemos sin siquiera darnos cuenta que las estamos haciendo. Algunas son tareas más bien triviales, desayunamos todos los días lo mismo, nos cepillamos los dientes de la misma manera, pero incluso podemos hacer tareas bastante complejas en este modo de piloto automático. Acuérdense la primera vez que salieron manejando un auto. La cantidad de cosas en las que había que pensar. Que los peatones, que los otros autos, que los semáforos, las calles. Era abrumador. Hoy podemos ir tomando cientos de decisiones correctas en una situación complejísima de tránsito pensando en cualquier otra cosa. En piloto automático, impulsados por nuestros hábitos. Pero si algo hizo la pandemia fue justamente frenar todos nuestros hábitos. E interrumpir un hábito lo vuelve visible otra vez. Te das cuenta que estabas actuando por inercia y podés volver a ponerle un signo de pregunta a esta respuesta que se había vuelto casi compulsiva. En definitiva, todos vivimos metidos en esta inercia y muy rara vez nos paramos a preguntarnos si la vida que estamos viviendo es la vida que queremos vivir, si la manera en la que estamos haciendo las cosas es realmente la mejor manera de hacerlas. Este piloto automático es muy poderoso, pero también muy peligroso. ¿Cuántas cosas venían haciendo de una cierta manera simplemente por inercia? Bueno, el COVID ha resultado un extraordinario catalizador de cambio. A mí, para simbolizar el momento actual, me gusta la metáfora de una vela. Una vela es un objeto rígido, pero cuando uno la enciende, por efecto del calor, momentáneamente la cera se vuelve flexible, se vuelve incluso líquida. Bueno, estamos viviendo un momento de extraordinaria flexibilidad. Hicimos más cambios en el último año de los que probablemente habíamos hecho en las últimas 2 décadas. En montones de aspectos, la pandemia nos obligó a cambiar y a improvisar a un ritmo sin precedentes, y un montón de esas cosas que hicimos, forzados por las circunstancias, son geniales. Quizá, por salir un poco del mundo de los negocios, un buen ejemplo sea la educación. Igual que daba el ejemplo del teletrabajo, si yo hubiera ido a proponerle al ministro de Educación que incorporáramos tecnología en las aulas, que grabáramos las clases en video y los chicos pudieran ver las clases de manera asincrónica, que parte del trabajo escolar se realizara en las casas, no hubiera convencido a nadie. Y de nuevo, aún si los hubiera convencido, el plan de implementación no hubiera tomado 4 años como en una compañía, hubiera tomado 40 o 400. Bueno, otra vez, en una semana, el año pasado, hicimos lo impensable. Llevamos prácticamente todo el proceso educativo a que pueda suceder desde las casas. Por supuesto que no es que es deseable que los chicos no puedan ir a la escuela, ¿no? La educación tiene que tener un ancla presencial muy fuerte que por suerte estamos recuperando este año. Pero fíjense un par de detalles. Por un lado, yo hablaba de grabar las clases. Una de las primeras cosas que se dieron cuenta los docentes al empezar a dar clases de manera virtual es que muchos chicos no tenían la disponibilidad de un celular o una computadora en el momento en que la necesitaban. En general en las casas hay teléfonos o computadoras, pero no siempre una por chico. Y entonces hacía falta un componente asincrónico, que algunos chicos pudieran ver la clase en otro horario que el que había sido dictada. Bueno, esto, que puede parecer un detalle menor, abre una caja de Pandora espectacular, porque en el momento que uno empieza a grabar las clases, por un lado, este año quizás ya no haría falta dar de nuevo la misma clase, porque quedó grabada del año pasado, y del 2020 al 2021 no hay mucha cosa nueva para contar acerca de la Revolución de Mayo o los reyes franceses del siglo XVI. Podríamos mirar el mismo video, pero yendo un paso más allá, ¿por qué ver el video que grabó el profesor que te tocó en suerte para la materia tal de tercer año, si podemos, por ejemplo, detectar que existe una persona en Misiones, que es la mejor persona de la Argentina explicando la Revolución de Mayo? Y entonces podemos empezar a romper la idea de que el que me educa es el profesor que me tocó en suerte y armar un gigantesco repositorio de contenidos que haga que nuestros hijos reciban un nivel de clases muchísimo mejor del que recibían hasta ahora. Y esto está disponible en cualquier escuela de la Argentina, sea una escuela pública, privada, más cara, más barata, para todo el mundo el mejor contenido. Un segundo ejemplo, y después ya dejo el tema de educación, son los mecanismos de evaluación.
Todos hemos sufrido cuando nos tocó ser estudiantes la peor manera de evaluación que existe, que es la prueba a libro cerrado, donde te preguntan cosas de memoria que estudiás la noche anterior al examen y te olvidás 5 segundos después de que el examen terminó. Eso es una farsa. Es una farsa que nos tocó padecer a nosotros y que vemos hoy, los que tenemos chicos en edad escolar, vemos a nuestros hijos haciendo la misma cosa. La noche anterior tratando de memorizar todo lo que pueden, repetir como un loro y olvidarse todo. Una también de las primeras cosas que pasó cuando empezaron las clases virtuales es que los docentes se dieron cuenta que en la misma compu o celular donde los chicos están respondiendo el examen, tienen Google y Wikipedia y se pueden copiar. Y por supuesto que se empezaron a copiar. Y eso es genial. Porque por primera vez en la historia, el año pasado tuvimos más evaluaciones a libro abierto o elaboración de monografías individuales o grupales que la maldita prueba de memoria a libro cerrado. Y en un montón de aspectos hicimos lo correcto por las razones equivocadas. Otro ejemplo es el avance en la digitalización de la vida. Todavía en el año 2020, si uno necesitaba un medicamento, tenía que ir al médico en persona para que el médico en un pedazo de papel escriba en una receta el medicamento que teníamos que tomar, ir personalmente a la farmacia, si el farmacéutico encontraba algún error, una letra mal en el apellido, un número mal en la credencial de la cobertura médica, había que ir de nuevo en persona al médico que corrige el papelito, ir de nuevo en persona a la farmacia. Otra vez, en una semana hicimos lo obvio, que el médico pueda escribir en una receta, sacarle una foto con el teléfono, nos manda la foto por WhatsApp, la mandamos a la farmacia y se acabó. En definitiva, esto puede parecer obvio, pero hace 25 años que hay Internet. Y en buena cantidad de las cosas seguimos viviendo como en la década del 60. Pero hay un problema. Si ustedes se fijan, esa receta que ahora sí pueden utilizar, tiene una leyenda que dice emergencia COVID. O sea, este es un régimen temporario, es de emergencia. Tan pronto termine la pandemia, vamos a volver al papelito. Vamos a volver al papelito. La última cosa que quiero mencionar es el teletrabajo mismo. Empecé hablando de eso. El teletrabajo es una oportunidad fenomenal. Por supuesto, no con toda la gente trabajando siempre en sus casas, no con los déficits de infraestructura que muchas personas tienen en sus domicilios, pero pensado a largo plazo, el teletrabajo va, una modalidad híbrida de trabajo, donde algunas veces las personas trabajen presencialmente y otras trabajen de manera remota, va a abrirnos la posibilidad de trabajar, viajar mientras trabajamos o trabajar mientras viajamos, de gozar de momentos de mayor productividad por la tranquilidad que puede llegar a tener nuestra casa, no con todos los chicos que no van al colegio, ¿no? Pero digo, en un escenario ya de normalización. Realmente, y el ahorro de superficie de oficina en lugares oficinas que están ubicadas en lugares de alta densidad comercial, también promete ser sumamente importante para las compañías. Resumiendo esta introducción, descubrimos que tenemos un superpoder. Podemos cambiar cosas de raíz en una semana. Lo hicimos con el teletrabajo, lo hicimos con la receta médica, lo hicimos con la educación, lo hicimos en buena medida con el e-commerce y con montones de otras cosas. Y la pregunta que nos queda como saldo de esta pandemia es ¿qué otras cosas que creemos que sería imposible hacer o que tomarían 4 años o 40 podrían ser hechas en una semana? Pero ahora viene la mala noticia y es que la vela se va a apagar. La pandemia, más tarde o más temprano, será por las vacunas, será por la inmunidad de rebaño, será por la aparición de algún tratamiento. La pandemia va a quedar atrás y por lo tanto la vela se va a apagar y la cera se va a endurecer de nuevo. Y si bien la pandemia va a terminar pronto, nuestro camino como líderes de organizaciones y líderes de negocio continúa. Y entonces la pregunta que vamos a tener que hacer es cómo sostenemos algo de lo que se logró en este proceso. En este 2021, claramente estamos tratando de no volver a experimentar lo que pasó en el 2020. Y está perfecto, por supuesto, nadie quiere otro año como el año pasado. Pero tampoco debiéramos volver al 2019. La peor tragedia de esta pandemia sería haberla atravesado sin aprender absolutamente nada. Y me meto entonces ahora sí con lo que sucede a nivel más general
que es que estamos viviendo en un mundo que cambia a un ritmo mucho más vertiginoso del que estábamos acostumbrados. Seguramente lo están viendo, todas las publicaciones del mundo con el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace 10 años era algo de ciencia ficción. Cuando yo empecé a hablar de estos temas, hace un poco menos de 10 años, la mayoría de la gente me miraba con cara de que estaba loco, de qué diablo estaba hablando. Bueno, hoy este tema está por todos lados. Robots que supuestamente van a amenazar nuestros trabajos, los videos que aparecen de Boston Dynamics de robots haciendo cosas increíbles, hasta bailar mejor que nosotros. Autos autónomos, cuando empecé a hablar de este tema de que los autos iban a manejarse solos, parecía un delirio. Hoy hay muchos autos en la Argentina que no son completamente autónomos, pero en la autopista reconocen los carriles, reconocen la distancia y la velocidad del auto adelante, y uno técnicamente puede poner un piloto automático mientras esté manejando en la autopista. Pronto será en contextos mucho más variados. Internet de las cosas, conectividad en prácticamente todos los artefactos que utilizamos, sensores por todos lados, edición genética, CRISPR seguramente escucharon hablar. También, si uno mira los diferentes planos, la tecnología está transformando todo a nuestro alrededor y transformando todo a una velocidad creciente, cada vez más y más y más rápido. Estoy seguro que ustedes experimentan parte de ese vértigo y ven esta abrumadora avalancha de noticias tecnológicas y modificaciones del entorno que nos tocan vivir, pero al mismo tiempo, la gran mayoría de las organizaciones están profundamente trabadas. Normalmente, cuando uno invierte en una empresa, invierte en personas. Y la primera pregunta fundamental es, ¿qué está pasando adentro de esa organización en la cual yo estoy invirtiendo? Bueno, en general en casi todas las organizaciones, a mí me toca mucho interactuar con industrias muy variadas, en casi todas pasa más o menos lo mismo. Todas las empresas creen que son la única que se está quedando atrás, que es la única que su industria es muy rígida y tiene grandes problemas para cambiar sus prácticas y adaptarse a los cambios, o que la casa matriz no entiende nada y que se habla mucho de innovación, pero en el fondo siguen confiando todos en la receta que les dio éxito en el pasado, o que están muy lejos de la realidad del día a día. Muchas organizaciones son tremendamente cortoplacistas, tiene sentido. En la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, los resultados se presentan de manera trimestral y fallar en alcanzar las ganancias por acción de un trimestre puede producir una pérdida de valoración de mercado sideral mucho más importante que el negocio, los cambios en el negocio en sí mismos en un plazo tan corto. Ninguna innovación repaga en 3 meses o en un año, con lo cual muchas de estas organizaciones, producto de esta presión cortoplacista, están constantemente dejando la innovación para más adelante. Muchas de las políticas corporativas están orientadas a mantener la estabilidad y evitar los cambios, y entonces en definitiva todo el mundo se siente maniatado en esta presión por innovar. Quiero contarles una anécdota de algo que me pasó hace un año y medio atrás. Recibí una invitación bastante curiosa. Me convocaban para ser jurado de un hackathon. Tal vez escucharon hablar de los hackatones. Se pusieron muy de moda ahora. Son como una especie de competencia que muchas veces es interna de una compañía o a veces reúne gente de compañías variadas. Y típicamente se trabaja durante 2 o 3 días para tratar de solucionar algún problema, en general a través de tecnología. Bueno, a mí me invitaron a ser jurado de este hackathon. Era un hackathon interna de una empresa donde todos los mandos medios y altos mandos de esa compañía se dividieron en 6 equipos para tratar de resolver uno de los negocios centrales que estaba teniendo muchos problemas. A mí me tocó llegar al final del tercer día, escuchar las presentaciones finales y junto a otras 2 personas elegir al ganador. Cuando con el jurado escuchamos las 6 presentaciones, las 6 eran exactamente iguales, idénticas. Tal vez alguno esté pensando, bueno, ¿será que esta gente no pudo romper con la inercia, el piloto automático, algo de lo que le estoy diciendo? No, las 6 eran geniales. Las 6 eran una reinvención profunda y tremendamente necesaria del negocio en cuestión. Elegimos un ganador prácticamente al azar, porque tan parecidas eran que no había razón para elegir a uno o a otro. Y por muchos días me quedé como desconcertado. ¿Qué había pasado ahí? Y después de darle vueltas en mi cabeza llegué a una conclusión.
que es que en la gran mayoría de las organizaciones todos sabemos lo que está mal, todos sabemos lo que hay que cambiar, e incluso en este caso todos sabían también cuál era la solución para resolver ese problema. Lo interesante es que esto pasó hace 1 año y medio, y la empresa era una empresa de retail, con lo cual yo puedo entrar a las tiendas y ver qué pasó. 1 año y medio después, nada de eso fue implementado. A pesar de que en esta organización había alineamiento completo de la alta gerencia y todos los mandos medios respecto de cuál era el problema y cuál era la solución, no pudieron hacer nada. Y este es el gran problema de la mayoría de las organizaciones con las que nos encontramos hoy. Y no es, en definitiva, el problema tiene mucho sentido que sea de esa manera, porque todos tenemos un grado de resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es un defecto, es un aspecto central de la naturaleza humana que tiene que ver con que nuestra especie evolucionó hasta hace muy poco tiempo atrás en un mundo que no cambiaba, en un mundo de reglas estáticas. Si uno vive en un mundo de reglas estáticas, básicamente lo que tiene que hacer es descubrir cuál es la receta que funciona y no cambiarla más, porque funciona. Y si intentás una cosa y falla, no tropezar 2 veces con la misma piedra, no volver a hacer esto porque no funciona. Bueno, en definitiva, esto que cada uno de nosotros trae como herencia evolutiva en un mundo que cambiaba poco, también aplica a las organizaciones. Las empresas están hoy enfrentadas a un contexto totalmente distinto de aquel para el cual fueron creadas y al que estaban excelentemente bien adaptadas. Porque el entorno de negocios, digo, los que como yo ya tengan 50 y hayan vivido varias décadas, sabrán, el entorno de negocios era muchísimo menos cambiante que en la actualidad. Típicamente, si pensamos en el siglo XX, el secreto para construir un gran negocio era encontrar una receta de éxito. Una vez que el emprendedor, el fundador, hallaba esta receta, el siguiente paso era montar una estructura corporativa robusta, una burocracia en el buen sentido de la palabra, que aplique esta fórmula de manera metódica, efectiva y consistente día tras día, mes tras mes, año tras año. Este objetivo, mantener funcionando algo que ya funciona y que no hay que reinventar, se correspondía con un esquema particular de incentivos que atraía un perfil determinado de personas. Y en este contexto, los innovadores, los revoltosos, los cuestionadores, eran un estorbo, o peor, una amenaza a la estabilidad, que era, y todavía en muchos casos es, el valor supremo en este tipo de organizaciones. No necesito aclararles que esta situación no solo cambió, las reglas de juego no solo cambiaron, las que rigen ahora son exactamente las opuestas. Hoy es precisamente la fórmula que te hizo exitoso la década pasada, la que puede condenarte al fracaso en esta década si no sos capaz de cambiar a tiempo. Pero ni las empresas, ni las personas que integramos esas empresas, tuvimos tiempo de adaptarnos e intentamos una y otra vez volver siempre al camino conocido. En definitiva, en este nuevo contexto, si el éxito te da complacencia, si el éxito te da soberbia, si el éxito te vuelve displicente, si el éxito te da excesiva certeza en que esta fórmula que funcionó para vos hasta acá va a seguir funcionando porque así funcionan las cosas, ya lo vi 20 veces, en este momento el éxito puede ser la mejor receta para el fracaso. En definitiva, lo que está en juego acá es un valor históricamente muy importante en el mundo de los negocios, que es la experiencia. Históricamente, todos los avisos de búsqueda, todavía hoy, gran parte de los avisos de búsqueda de gente empiezan diciendo, se busca persona con experiencia. ¿Qué es la experiencia? Bueno, la experiencia es tener mucho pasado. Es haber vivido muchas situaciones anteriores, haberlas resuelto, en general bien, alguna vez mal y aprendido del error, de manera que haber resuelto todas esas situaciones anteriores te prepare mejor para resolver cosas futuras. Pero esta definición, esta idea de la experiencia, tiene 2 problemas. El primero es que supone que el pasado es un buen predictor del futuro. El pasado era un buen predictor del futuro, pero ahora es un pésimo predictor. El futuro se parece a cualquier cosa menos al pasado. El segundo problema
es que justamente cuantas más veces hayamos resuelto un problema de una determinada manera, más nos afincamos a esa metodología, más rígidos nos volvemos, más certeza sentimos de entender cómo son las cosas y más difícil se nos hace pensar que esta fórmula que funcionó hasta acá pueda hacia adelante dejar de funcionar. Si la competencia laboral del futuro enfrenta a un inexperto flexible contra un experto rígido, va a ganar el inexperto flexible por goleada. En este momento la flexibilidad es muchísimo más importante que la experiencia. En definitiva, si caemos en esta trampa de una confianza excesiva en nuestros métodos pasados y nos volvemos más y más rígidos, corremos el riesgo de que directamente la experiencia cambie de signo, que en algún momento se convierta en un lastre, que los avisos de búsqueda de gente digan, por favor, buscamos gente sin experiencia, queremos gente que pueda seguir aprendiendo, no gente que crea que ya se las sabe todas y viene a aplicar una y otra vez las recetas del pasado. Pero quiero darles tranquilidad, porque seguramente ustedes como yo ya tenemos experiencia. Podemos hacer que la experiencia no sea un problema. Yo les mostraba esta matriz de doble entrada entre flexibilidad y experiencia como si hubiera que optar por una de las dos. Pero obviamente la fórmula del éxito en serio hacia el futuro es combinar las dos cosas. Es convertirnos en expertos flexibles, tener las dos cualidades, personas con un gran conocimiento de lo que pasó, pero a la vez capaces de poner un signo de pregunta a sus propias certezas de manera constante. Mantenernos flexibles va a ser crucial, tanto a nivel individual como organizacional, para que la experiencia se convierta en sabiduría y nos potencie en vez de anclarnos. Para terminar esta parte, se habla mucho de transformación digital. Hoy es una palabra, una frase trillada, un lugar común, y en general se piensa en la transformación digital como un cambio tecnológico. Me gustaría cerrar esta parte diciendo que la transformación digital no es un cambio tecnológico. Es esencialmente un cambio cultural. Es un cambio de mirada. Es un cambio de actitud hacia el cambio. Es en definitiva la manera de empezar a vivir en el mundo ultradinámico que nos toca. Y dado que esta es una conferencia con foco en inversiones, quiero tratar ahora de hacer algo que normalmente no hago, porque en general hablo ante audiencias que no tienen la especificidad del interés en el tema de inversiones. Quiero tratar de conectar algo de todo lo que hablamos hasta acá con sus decisiones de inversión. Primero voy a hacer un disclaimer. No soy asesor de inversiones, todo lo que diga puede estar mal, no les recomiendo hacer nada de lo que vaya a decir, formalidad cumplida, descargar mi responsabilidad en este punto. Pero quiero empezar mostrándoles algunas cosas. No puedo hacer que levanten la mano, me encantaría poder, pero no se puede con esta modalidad de webinar. Pero levanten la mano aunque yo no los vea, los que conocen a YPF. Seguramente todos estén levantando la mano, o por lo menos mentalmente, no creo que la hayan levantado realmente. ¿Quiénes de ustedes conocen OutZero? Bueno, no estoy seguro cuántos, estoy seguro que muchísimos menos la conocen. Bueno, YPF fue fundada en 1922, OutZero fue fundada en 2013, YPF vale hoy 1.7 billones de dólares, o sea, 1.700 millones de dólares. OutZero fue vendida el mes pasado en 6.5 billones de dólares. Esta compañía, fundada por dos chicos argentinos hace apenas 8 años atrás, se vendió por 3.8 veces la petrolera más importante del país. Otro ejemplo, si yo les hablo de minería, es muy posible que ustedes se imaginen un lugar como este, minería a cielo abierto, los camiones, la extracción o las protestas, ¿no? Hoy en día la minería genera mucha resistencia en algunas personas. Pero seguramente muy pocos de ustedes conozcan una compañía de minería argentina, también fundada por dos emprendedores relativamente jóvenes, que se llama Bitfarms. Cotiza en bolsa, cotiza en la bolsa de Toronto, vale 500 millones de dólares. El detalle es que mina criptomonedas, no metales. Otro ejemplo interesante, muy probablemente todos ustedes conozcan el Banco de Galicia, el banco privado más grande de la Argentina. ¿Cuántos de ustedes conocen Pelotón? No sé cuántos la conocerán. Banco de Galicia, fundada en 1905, Pelotón fundada hace menos de 10 años. Banco de Galicia, 6.200 empleados, Pelotón,
1.800, Banco de Galicia hoy vale 1.900 millones de dólares, Pelotón vale 16 veces más. ¿Qué es Pelotón? Una empresa de bicicletas fijas, bicicletas muy tecnológicas, que te permiten entrenar en tu casa, viendo en una pantalla muy grande a otras personas que están cada uno en su propia casa entrenando a la vez que vos. Una compañía de bicicletas puede hoy valer 16 veces lo que vale el banco más grande de la Argentina. El chiste acá, para el que lo haya pescado, es que muchas veces se piensa de las finanzas en la Argentina como bicicleta. Bueno, comparamos con una empresa de bicicletas. La última cosa de la que quiero hablar, porque es un ejemplo muy argentino, tiene que ver con la producción de carne. Si yo les hablo de producción de carne, ustedes seguramente piensan en esto, piensan en un feedlot, en un matadero, en el proceso normal por el cual llega un plato de lomo a nuestra mesa. No sé cuántos de ustedes conocerán Beyond Meat. Beyond Meat es una compañía que fue fundada en 2009, tiene apenas 500 empleados, tiene como valor de mercado 8.600 millones de dólares, está entre más o menos 0,3 y 0,6 del valor de todo el stock bovino de la Argentina. Una compañía fundada hace menos de 10 años ya vale la mitad que todas las vacas que existen en nuestro país, 55 millones de cabezas aproximadamente. Y no es la única compañía. Argentina es un país con fuertísimo peso en todo lo que tiene que ver con alimentos. Hay un montón de empresas que están disrumpiendo la fabricación de alimentos, desde Clara Foods, que hace clara de huevo y huevo sin una gallina que ponga huevo, Good Catch, que hace pescado hecho a partir de plantas, Beyond Meat, carne vacuna hecha a partir de plantas, Impossible Foods, también diferentes variedades de carne basadas en plantas, pero lo más interesante quizás sea Mosa Meat, que voy a hablar enseguida un poquito más acerca de eso. Y el último ejemplo, cuando uno piensa en volar, piensa en aerolíneas argentinas. Acá les voy a poner 4 compañías, 3 de ellas fundadas por emprendedores argentinos, Satellogic, Epic Aerospace y Skylum, compañías increíblemente avanzadas de exploración aeroespacial creadas desde la Argentina en los últimos años. Y entonces la pregunta que naturalmente habría que hacerse es ¿dónde se crea valor hoy en día? ¿Y dónde estamos poniendo las fichas? ¿Estamos poniendo en las vacas o estamos poniendo en Beyond Meat? ¿Estamos apostando a vaca muerta o estamos apostando a los out zero de este mundo? ¿A la minería tradicional o a las criptomonedas? En definitiva, el desafío de este momento es la innovación. Y por eso, cuando miren compañías, lo que yo quiero proponerles es justamente cambiar la manera en la que las miramos. Muchos en general evalúan inversiones analizando balances, mirando las cuestiones más duras, más numéricas. Y en definitiva lo que yo quiero proponerles es que analicen culturas, no balances. La clave en este momento para, digamos, el flujo de fondos futuro de una organización no es dónde está parada hoy, sino qué capacidad de adaptación tiene. Recuerden lo que les decía antes, en este momento es precisamente la fórmula de éxito que te trajo hasta donde estás y te hizo ser una gran compañía, hoy la que puede llegar a matarte en los próximos 10 años si no sos capaz de transformarte a tiempo. A mí por mi trabajo me toca muchas veces interactuar con CEOs y en general siempre que sale la temática de innovación les suelo hacer la misma pregunta. Les pido que me cuenten algún fracaso que hayan tenido recientemente. Si no pueden rápido mencionarme varios fracasos, no necesito saber más nada. No están innovando. Porque no existe la innovación sin error. No existe la innovación sin experimentación y la gran mayoría de las cosas que uno intenta no funcionan. Por eso una de las cosas que a mí me encantan de muchas de las compañías tecnológicas más dinámicas de este planeta es cuán seguido se equivocan. Cuán seguido, no sé, pienso en Google. Google Wave, sapo total. Google Plus, sapo total. Constantemente están matando productos, pero constantemente te muestran que están buscando correr la frontera, salirse de la receta de éxito del pasado. Una cosa que igual se puede tener presente es que
cuando uno se mete en tecnología en áreas donde no entiende tanto, muchas veces es difícil saber quién es el que se va a adaptar mejor. Es difícil este análisis individual digamos, especialmente cuando el cambio es cambio tecnológico en áreas donde no entendemos tanto. En ese caso, para mí sigue aplicando un viejo principio, el que siempre se decía que quienes más se enriquecieron en la fiebre del oro del siglo XIX no eran los que buscaban oro, sino los que vendían picos y palas. Esto en buena medida sigue siendo así. Ejemplo, a mí me interesa mucho la inteligencia artificial, pero es difícil saber qué compañía va a ser la que logre la mejor la aplicación de inteligencia artificial en una situación determinada. Bueno, yo compré acciones de la compañía que fabrica las placas que utilizan todos los que intentan hacer inteligencia artificial. NVIDIA es uno de los principales fabricantes de placas que, gane quien gane la carrera de la inteligencia artificial, NVIDIA es el que hace posible todo ese proceso y seguramente sea uno de los ganadores. Miro todo el tema de aplicación de edición genética, CRISPR, biotecnología. ¿Quién va a ganar? No sé, pero Illumina es la que le vende todos los secuenciadores de genomas a casi todos los que están trabajando en esto. Y por supuesto siempre existen los ETFs o los índices, ¿no? Donde uno puede hacer apuestas. Existe un ETF de inteligencia artificial, existe un ETF de robótica, existe un ETF de biotecnología. Uno puede apostar a sectores más que a compañías individuales. Todo esto igual requiere trabajar constantemente en desarrollar el pensamiento prospectivo. A mí me sorprende la cantidad de personas, de empresas, de gobiernos que toman sus decisiones de mediano plazo como si el mundo fuera estático, sin darse cuenta que cada decisión a, digamos, 5 años es una decisión para otro mundo. Y la primera pregunta debiera ser: ¿para qué mundo estoy tomando esta decisión? Cualquier decisión a 5 años. ¿Qué tipo de educación dar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de carrera universitaria estudiar? ¿Qué tipo de carrera profesional procurar? ¿Qué decisiones estratégicas tomar para nuestra compañía? ¿Qué políticas públicas adoptar para nuestro país? Todas obedecen esta misma lógica. Y vuelvo al ejemplo anterior de la carne. La Argentina es un país agrícola, muy fértil, donde crecen plantas, algunas de las cuales se las comen vacas, que engordan y en algún momento nos comemos su carne o la exportamos. Esto es muy importante para la Argentina, que es un país fuertemente agrícola y ganadero. Bueno, yo les hablaba antes, Mosa Meat es una de las compañías que ya hoy está permitiendo fabricar carne, la misma carne, pero sin criar un animal completo, por cultivo celular, partir de un grupo de células que se reproduzcan y al final del día un montón de células de músculo de vaca no son otra cosa que un bife de chorizo. Quizás la más importante, las que más crecieron ya no sean igual las que hacen cultivo celular, son las que reemplazan a partir de plantas. Beyond Meat es la compañía que les decía, 8.6 billones de dólares de capitalización de mercado, fabricando carne, sustitutos de la carne que ya se venden en grandes cadenas de retail de Estados Unidos, como pueden ver en esta imagen, o Impossible Foods, que ya, por ejemplo, no solo tiene carne de vaca, también tiene carne de cerdo. La carne de cerdo es la carne más vendida en el mundo, bastante por arriba de la carne de vaca. Sea fabricando en un bioreactor, sea cultivando plantas, daría la sensación de que los días de la ganadería tradicional probablemente están contados. Cuando yo hablo esto en audiencias en la Argentina, frente a personas que por historia, por posesión de campos, por interés económico actual, sienten que este fenómeno los amenaza, es que no quieren escuchar. Y en realidad no tiene sentido pelearse contra los futuros que no nos conviene. El mundo no va a ser como nosotros queramos, el mundo va para donde va, cada uno en esto del pensamiento prospectivo tiene que tratar de entender para dónde va, y si para dónde va no te conviene o no te gusta, en realidad para mí una idea muy interesante es usar las inversiones financieras como hedge de tus activos reales. Si yo tuviera un campo, si yo tuviera vacas, si yo tuviera cualquier negocio enfocado en la producción tradicional de alimentos, mismo soja o maíz, gran parte del maíz se utiliza para alimentar otros animales, estaría en este momento mirando con mucho detenimiento en qué compañías puedo hacer inversiones financieras, no estratégicas, que me permitan de alguna manera que si este cambio que no me conviene termina sucediendo, parte del valor que pierda en mis activos reales lo recupere en mis activos financieros. Para terminar, quizá lo más difícil es que todos vemos los aspectos más superficiales
del cambio tecnológico, pero es mucho más difícil entender los efectos profundos. En definitiva, la tecnología suele transformar generando efectos cascada que son bastante difíciles de entender. A mí para esto me gusta mucho el ejemplo de la industria de la música. Ustedes recordarán, tradicionalmente escuchábamos la música en discos grandotes o en cassettes o en los discos más chiquitos, el CD, y en un momento Apple, Steve Jobs, ve una oportunidad. Dice, ahora la música puede ser digital, había aparecido el MP3, y por lo tanto la gente no va a querer comprar más discos de plástico así grandes con 10 canciones adentro. Hay que venderle música digital. Y vender las canciones de a una ya no hace falta, que por economía de escala estén de a 10. Y lanzó el iPod y el iTunes Music Store hace un poquito menos de 15 años. Hasta ese momento Apple no tenía nada que ver con la industria de la música. Hacía computadoras y sistemas operativos. Con esta visión, en muy poco tiempo, Apple se hizo dueño de la industria de la música. El iPod estaba en el bolsillo de toda la humanidad y comprábamos, en los países donde hay menos piratería, la música se compraba digital en iTunes. Pero en realidad este no era el verdadero cambio profundo. El cambio no era que en vez de escuchar la música en un CD queríamos escucharla, en vez de comprarnos un CD queríamos comprar MP3. Si la música es digital, no queremos comprar nada. La música queremos escucharla. Hoy parece ridícula la idea de comprar una canción. Spotify entendió esto y liquidó a Apple. No a Apple como compañía general, pero en música Apple no existe más. O sea, el iPod no lo tiene nadie, iTunes no existe más, hoy existe Spotify. Algo muy parecido pasó con la industria del video. Íbamos al videoclub, Blockbuster era el campeón mundial de alquilarnos las películas, y aparece Netflix. La primera Netflix no tenía streaming. La primera Netflix te mandaba las películas por correo. Era una manera de no tener que ir físicamente al videoclub. Y lo interesante es que a mitad de camino, a esa Netflix, la que te mandaba las películas por correo, le iba súper bien. Salió a cotizar en bolsa, valía 6.000 millones de dólares, estaba destruyendo a Blockbuster, salía en la tapa de todas las revistas, el fundador, Reed Hastings, el tipo que destronó a Blockbuster, y a mitad de camino se dio cuenta que su fórmula de éxito estaba mal. Que de nuevo, no es que en vez de alquilar en el videoclub queríamos alquilar por correo. No queremos alquilar nada. Queremos ver la película que se nos antoje cuando se nos antoje. Y en definitiva, se transformó a streaming, mató su propia gallina de los huevos de oro, mató su modelo de éxito anterior y construyó la nueva Netflix arriba de la Netflix anterior. Para terminar, se habla mucho de innovación y yo sobre el final estoy metiendo el tema de la disrupción. ¿Cuál es la diferencia entre innovación y disrupción? Innovación es hacer cosas nuevas, es modificar lo que estamos haciendo. Disrupción es aniquilar el modelo anterior para reemplazarlo por uno superador. En definitiva, el desafío que tenemos es estar constantemente trabajando sobre la innovación, constantemente buscando mejora, pero sobre todo estar alertas a cómo el escenario tecnológico puede cambiar completamente las reglas de juego y arrasar con lo anterior. Para terminar, en definitiva, cuanto más rápido vamos, más lejos necesitamos ver. Esa es la clave del pensamiento prospectivo, que para mí es la principal fórmula de éxito para tomar buenas decisiones en el mundo que nos toca hoy. Les agradezco mucho y les deseo buenos retornos. Muchísimas gracias. Santiago, muchas gracias por tu presentación. Antes de arrancar con la presentación de José Noguerol, hay un par de temas y de consultas que quisiera hacerte. Criptomonedas, bitcoins, es algo que está sumamente vigente. Hay poco conocimiento. No existe análisis técnico o análisis fundamental como existe de las monedas, de los distintos países, de las compañías, que vos conocés el balance, conocés a qué se dedica, conocés el cash flow o el price earning. El Bitcoin luce, para los que no conocemos de tecnología, que es un instrumento que basa su valor por la expectativa de lo que puede valer en el futuro. ¿Qué nos podés explicar y contar a los que somos neófitos
en los temas tecnológicos sobre las criptomonedas y sobre el Bitcoin? Es muy difícil contestarte corto, o sea, yo tengo un curso de 6 horas sobre criptomonedas que doy muchas veces porque es un tema complejo, pero déjame decirte dos cosas. La primera, hace mucho rato que el dólar es una ficción. O sea, el dólar, o sea, históricamente las monedas tenían respaldo en metal, y cuando después de Bretton Woods y todo el despelote de la Segunda Guerra se rompe el soporte en metal, todas las monedas pasan a estar soportadas por el dólar. O sea, hoy el dólar es el respaldo de casi todas las otras monedas, pero ¿cuál es el respaldo del dólar? Si uno mira, en definitiva, lo legal, lo único que, o sea, no hay un régimen de convertibilidad, ni hay una cantidad de reservas adecuada para la masa monetaria que existe. Lo único que la Reserva Federal está obligado a darte a cambio de tu billete de $1 es otro billete de $1, no hay nada detrás. O sea, lo que hay es la credibilidad de Estados Unidos, que uno asume que no va a querer defoltear su moneda. Pero la verdad es que si vos mirás cuál es la inflación acumulada de Estados Unidos en un periodo, parece que no hay inflación porque los últimos años han sido de tasas de inflación muy bajas y porque también Estados Unidos una inflación alta por ahí es el 5% y no los porcentajes que estamos acostumbrados acá. Pero cuando vos mirás una serie larga, Estados Unidos ha abusado tremendamente de su posición de monetizador del mundo. Porque Estados Unidos devalúa su moneda y en definitiva el señoreaje de Estados Unidos es colosal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo único que sostiene el valor del dólar es la confianza en el dólar. O sea, la confianza en el gobierno americano. El oro es peor todavía. Porque por el hecho de que sirve para hacer anillos y alguna cosa, asumimos que entonces es lógico que valga 11 trillion el stock de oro del mundo. Si nadie necesita oro a esta altura, la demanda también hay como una gran ilusión colectiva en que sea el activo. ¿Por qué vale? Porque es reserva de valor, no porque es útil. Porque es un activo no correlacionado y cuando uno arma un portfolio diversificado, tener un activo correlacionado, no correlacionado es muy importante. Bueno, Bitcoin tiene dos cosas. Una es que también hay algo en que confiar, no es solamente que vale porque vale. Vos confiás en un régimen monetario administrado algorítmicamente. O sea, vos tenés previsibilidad absoluta de lo que va a pasar con la oferta monetaria de Bitcoin de acá hasta el año 2150. Ninguna otra moneda del planeta te da eso. Vos podés decidir si confías o no, pero digo, el algoritmo no se puede cambiar. Es invulnerable. Entonces, te da una previsibilidad respecto de qué va a pasar. Fíjate lo que pasó con el quantitative easing. O sea, la emisión de dólares en los últimos 2 años supera con creces toda la emisión de dólares de toda la historia acumulada hasta hace 2 años. Estados Unidos puede hacer eso, hace eso con el dólar. Con Bitcoin no te puede pasar eso. Entonces, si vos confías en la tecnología y confías en que simplemente no hay nadie que puede manipular esto, empieza a tener otro sentido. Digo, en la misma lógica de confiar en el gobierno americano. No hay garantía, no hay un underlying asset que vos decís es que esto vale porque vale. La segunda cuestión es que Bitcoin cumple la función del oro un poco mejor que el oro. Tiene algunas ventajas como activo no correlacionado y como reserva de valor respecto del oro, pero sobre todo es no correlacionado también con el oro. Con lo cual, si vos fueras a armar en este momento una cartera diversificada y simplemente olvídate del Bitcoin como mega tecnología que va a cambiarlo todo, ¿vos querés un activo no correlacionado? En este momento tiene más sentido meter mitad Bitcoin, mitad oro que meter oro solo o Bitcoin solo. Solo con que Bitcoin capturara este pequeño caso de uso, que es convertirse en un complemento del oro en la administración de portfolios y los grandes administradores de fondos, los BlackRock de este mundo, digan, pongamos un 1% de nuestros trillions under management en Bitcoin, solo eso te lleva el Bitcoin claramente por lo menos a 10 veces el valor de hoy, que sería empatar con el oro. Entonces la verdad que yo soy muy... Disclaimer, tengo criptomonedas desde hace mucho, tengo mucha exposición, con lo cual soy un convencido. Y lo digo en dos sentidos, o sea, por un lado tengo mucho interés en que suba y por eso soy medio cheerleader, pero por otro lado no vendí. O sea, yo puse guita hace 9 años en Bitcoin, puse algo que no era tanto, hoy es mucho, y no vendí, y no vendo.
Digamos, y en general, eso es gran parte también de lo que está pasando hoy, ¿no? Que es que casi todos los que tuvimos la suerte o la visión de tomar posición en Bitcoin muy temprano, estamos muy convencidos. Entonces la oferta es muy limitada, porque la única oferta de Bitcoin hoy es los nuevos Bitcoins que se emiten como por el resultado del proceso de minería, que no alcanza para la cantidad de gente que puede querer entrar. Ese es el desbalance que tenés. ¿Es tarde para entrar en criptomonedas, en Bitcoins? No, para nada. O sea, de nuevo, depende de lo que sea tu expectativa. Pero solo, o sea, Bitcoin puede ser una moneda, puede ser una red de pagos, o puede ser simplemente un activo de reserva de valor no correlacionado como el dólar, o las tres cosas. Tomando el caso de uso más sencillo de todos, que es reserva de valor y activo no correlacionado complementario al oro, eso, digo, el oro vale 11 trillion, el Bitcoin vale 1. Con lo cual, solo para empatar con el oro tenés un por 11 sin que reemplace al dólar como moneda, sin que le pelee a Visa el procesamiento de pagos o a Swift remesas, nada. O sea, olvídate, que no pase más nada que simplemente tener un activo no correlacionado bueno para reserva de valor. Eso te justifica un por 11 respecto de la evaluación actual de Bitcoin. Y la otra cosa que igual cambió bastante, a mí yo al principio diversificaba un poco entre criptomonedas. Porque decía, bueno, pero pará, está bien, la oferta de Bitcoin es limitada, pero ¿qué me impide que aparezca Ethereum, por ejemplo, la segunda criptomoneda más importante? Está bien, Bitcoin es limitada la oferta, pero aparecen otras criptomonedas y en realidad la oferta hay que mirarla sumada. Y la verdad que lo que está pasando es que esto se ha convertido en un mercado donde el ganador se queda con todo. O sea, ninguno ha podido crecer ni Bitcoin Cash, que era un clon de Bitcoin, hoy, cuando salieron valía lo mismo, hoy vale un centésimo, ¿no? Realmente Bitcoin se despegó mucho. Entonces yo sigo creyendo que hay, digo, ya no hay un por 200, como algunos tuvieron suerte de hacer. Por delante, un por 10 tranquilamente. Pero necesito hacer una aclaración muy importante. Nadie debiera invertir en criptomonedas dinero que no esté dispuesto a perder al 100%. O sea, todavía es una inversión sumamente especulativa. Yo cuando puse el monto que estaba dispuesto a perder y decía, bueno, me jugué una ficha, la perdí. Y por eso aclaré, pero no vendo. Hoy tengo mucho más de lo que estoy dispuesto a perder y no vendo. Pero mi lógica fue la lógica de dinero que estoy dispuesto a perder. En un momento saqué 10x lo que puse, con lo cual estoy jugando con guita del casino en el fondo. Ya mi peor escenario, si Bitcoin valiera 0, es haber multiplicado por 10. Igual me queda 90%, se vendí el 10% para hacer ese por 10. Pero sí, yo creo que, digamos, de nuevo, es especulativo, ¿no? Nadie debiera poner lo que no esté dispuesto a perder. Es para tener una fracción chica de tu portfolio, no para jugarte la educación futura de tus hijos. Santi, última pregunta para no sacarle tiempo a José. Dale. ¿No crees que las valuaciones de las empresas tecnológicas, Alphabet, Facebook, iPhone y demás, tuvieron una bruta apreciación por el nivel de emisión monetaria que hubo en los últimos años? Vos lo estuviste mencionando recién, pero desde el 2008 a la fecha, el circulante de dólares se multiplicó por 8. O sea, ¿no ves que hay una correlación entre la emisión y la suba del valor del equity de las tecnológicas? ¿O vos creés que es un tema de una tendencia por un cambio de la industria de lo tradicional a lo digital? Separemos dos partes. Facebook, Google, Amazon, son compañías extraordinarias. Son compañías extraordinarias. Totalmente distintas a casi todo lo que vino antes, en su lógica de innovación, en su toma de riesgos, en su política de adquisiciones. O sea, fíjate Facebook, Google, las compañías que compran, cuando anuncian, no sé, 20 billion por WhatsApp, que no tenían ni revenue, te rascás la cabeza y cuando después ves los efectos de lo que hacen, todo termina resultando genial. O sea, son compañías increíbles. Habiendo dicho eso, todos los activos están recontrainflados por la emisión de dólares. El real estate está o sea, todo se infla. Si vos le das a la maquinita, le das a la maquinita, le das a la maquinita y no hay inflación, tenés tasa cero o incluso en algunos países tasa negativa, con lo cual vos, digo, si dejás la plata en el banco, te sacan en vez de darte. Naturalmente vas a tener una inflación de activos fenomenal. O sea, ojalá esto no explote de una manera violenta, pero en algún momento vamos a tener que desandar un poquito
la enorme pelota monetaria que se hizo en los últimos años y volver a tasas razonablemente positivas. Digo, no estamos en una situación sostenible. A la vez, esto no es el 2000, o sea, esto no es la burbuja del Nasdaq. Tenés compañías extraordinarias haciendo negocios increíbles, con cash flows súper sanos, pero múltiplos un cacho altos, o sea, pero ya no es un disparate. O sea, vos ves el price earning de un Google, de un Facebook, y pueden estar en 25, pueden estar en 30. Tesla es más loco, pero sí, está bien, es una apuesta, un cambio más profundo, que si sale, digo, pero no, hoy tenés grandes compañías un poco sobrevaluadas. Clarísimo, Santi. Muchas gracias por la presentación. Le vamos a dejar tiempo, si nos podés esperar, le vamos a dejar tiempo a José Noguerol, de Neuberger Bergman, Asset Manager importantísimo a nivel mundial, que tiene un fondo 5G. José, de vuelta, bienvenido. ¿Qué es el fondo 5G? Gracias, Federico. Un placer. Y buenísima la presentación, Santiago, para empezar con la intro. Camila, si te parece, para responder la pregunta de Federico, por ahí ponemos ese video bien cortito para arrancar. ¿Te parece bien? .5G is the fifth generation mobile network that will not only connect today's 6 billion population, but also connects the tens of billions of machines and devices of the future. More importantly, 5G will be a key building block for a lot of the future technology innovations, including artificial intelligence, robotics, connected cars, and the Internet of Things. 5G will be a game changer, and it will enable a bigger opportunity compared to 4G. If 3G was a car and 4G was a plane, then 5G will be a rocket to the moon. 5G is up to 100 times faster than 4G. 5G can connect up to 100 times more devices. The low latency technology, which is very important to enable mission-critical applications such as autonomous driving and remote surgery. Think about the ways that 3G and 4G has changed our lives, from ordering Uber, watching Netflix, to connecting with our friends on WhatsApp and Facebook. 5G will be all these and more. And most importantly, it will enable a much bigger opportunity in the future. Buenísimo, gracias. Bueno, lo escuchamos hablar a Santiago y hablamos de robótica, hablamos de fintech, hablamos de inteligencia artificial, vehículos autónomos. Todo eso es una realidad, es parte de nuestras vidas hoy, digamos, no es una promesa, no es algo que estamos esperando. Pero para que todo eso ocurra, hay que habilitarlo. Y el habilitador de eso es la data, es 5G. O sea, yo creo que es importantísimo tener en cuenta lo que representa 5G hoy a nivel personas, a nivel gobiernos, a nivel empresas. ¿Okay? Es el Internet de todo. No es el Internet of Things, como lo escuchamos decir a Santiago, sino ya inclusive es el Internet of Everything, como dicen los americanos. Todo. Nosotros conocimos 1G, después 2G, después 3G, 4G y 5G. ¿Saben cuál es la gran diferencia de 5G? En 5G se comunican máquinas con máquinas. Hasta ahora era primero hablábamos en 1G, escribíamos en 2G, ¿ok? Después vino 3G, donde las máquinas empiezan a interactuar, pero nunca máquina con máquina. Eso es el efecto increíble de 5G. Es la velocidad, la confianza, la cantidad de aplicaciones, ¿ok? Entonces 5G habilita todo esto que veníamos conversando. Hoy en día
si queremos participar de una inversión en 5G, es súper tangible, es súper fácil. Neuberger Berman tiene un fondo que invierte exclusivamente en 5G, ¿ok? Es el único fondo que existe en la industria. La estrategia se lanzó en el año 2017 para un inversor institucional japonés, ¿ok? Y el año pasado se replicó en un fondo mutuo para hacerla disponible a todos los inversores, ¿ok? Hoy el fondo, que tiene menos de un año de historia, ya tiene 2.300 millones de dólares en activos, ¿ok? Y Neuberger Berman en su totalidad, en las distintas versiones de estrategia de 5G, hoy maneja 9 billones de dólares. ¿Cuál es el gran atractivo? No piensen que al invertir en 5G están invirtiendo, digamos, en un sector en particular, como que es una inversión acotada, como que es una inversión restringida o de riesgo. Piensen que están invirtiendo en la economía a través del 5G, ¿ok? Porque 5G afecta a la comunicación, afecta a la manera en que consumimos, afecta a la industria, afecta al entretenimiento, o afecta a la educación. O sea, a través de 5G vamos a tocar un montón de aristas. O sea, no piensen que es una inversión increíblemente segmentada, ¿ok? Es una inversión global también invertir en el fondo de 5G. No estamos invirtiendo únicamente en Estados Unidos. Inclusive hoy el claro líder de 5G, pero por escándalo, la gran diferencia la tiene Asia. Viene Estados Unidos en segundo lugar, después viene Europa y finalmente Latinoamérica. Hoy por hoy, en el fondo de 5G, las inversiones serían un 65%, digamos, en Estados Unidos, un 25% en Asia, ¿ok? Y tendríamos un 5% de Europa y el resto se va a distribuir en cash, digamos, y por ahí alguna que otra acción de los mercados emergentes fuera de Asia. Otro factor súper interesante sobre esta estrategia es, no piensen que están comprando las FANG. ¿Qué quiere decir FANG? Apple, Facebook, Netflix, Google, excelentes empresas, mágicas. Nos hubiese encantado a todos tenerlas en el portafolio en los años pasados y seguirlas teniendo mirando hacia el futuro. Pero la idea es que quizás ya estamos participando de esas inversiones y queremos diversificar, invertir en algo distinto. 5G no va a generar una superposición con respecto a esas posiciones que ustedes ya tienen, ¿ok? Y más interesante aún, esas empresas que acabamos de nombrar son mega cap, son enormes, empresas que valen trillones de dólares, ¿ok? Lo interesante es que invirtiendo en una estrategia como 5G, como el fondo de Neuberger Berman, ustedes van a invertir en large cap, en mid cap y en small cap. Y hoy está considerado, después del rally del mercado que hemos visto en el último tiempo, que small y mid cap está atrasado. Entonces, esta estrategia global con exposición a small y mid cap hace muchísimo sentido, ¿ok? Una pregunta típica que recibo con respecto a 5G es la volatilidad. Inclusive, previo a esta charla, Federico, vos tocaste ese punto. ¿Cuán volátil es este fondo? Yo creo que yo les diga cuál es la desviación estándar del fondo no les va a decir absolutamente nada. Entonces, usemos un ejemplo más gráfico. El año pasado, marzo, nos encierran a todos, ¿ok? Era un momento, digamos, de incertidumbre, de angustia, y tenemos muy presente lo que pasó en el mercado. O sea, encierran al mundo, el mercado tiene una corrección muy, muy feroz en un periodo muy acotado, en 3 semanas. ¿Qué le pasó al S&P 500 el año pasado? En esas 3 semanas cayó un 33%. El fondo de 5G cayó únicamente un 13%. O sea, no necesariamente es una estrategia increíblemente volátil, ¿ok? Hay una fórmula mágica y súper simple de entender. Un fondo hace sentido si su volatilidad es menor al retorno que hemos obtenido en el plazo que medimos la volatilidad. Entonces, de una manera muy simple, yo les voy a decir, el fondo de 5G en los últimos 3 años ha tenido una volatilidad del 19%. Y el retorno porcentual anualizado de estos últimos 3 años es por encima del 21%. Entonces, es una inversión que hace sentido en términos de riesgo-retorno, hace sentido en términos de diversificación, ¿ok?
hace sentido en términos de que invertimos en small, mid y large cap. Me parece algo, digamos, súper interesante. Yo creo que piensen en 5G como un elefante rosa que está pasando por la habitación. O sea, no nos podemos hacer los distraídos. Nos guste o no, es algo de lo que tenemos que participar. Yo les cuento una cosa, si hoy se juntan a charlar Putin y Biden, no hablan más de petróleo, ¿ok? Eso hablaban los presidentes de Estados Unidos y Rusia hace 30 años. Hoy se habla de data, se habla de todo lo que estamos conversando nosotros, cómo cuidar la data, cómo transportarla, cómo almacenarla y todos los beneficios que tiene la data. Es una gran carrera entre las corporaciones, entre los países. El que gana la carrera de la data básicamente va a eficientizar todo, va a bajar sus costos, va a ser muchísimo más productivo. Y esta carrera está acompañada de una inversión descomunal que la tenemos que acompañar, y creo que la mejor manera de acompañarla, digamos, es a través de un fondo. ¿Ok? Y como último, voy a respetar, Federico, me dijiste 10 minutos, no sé cuánto voy, pero quiero respetar. Les quiero dejar una idea. 1G, quizás los más veteranos que estamos conectados, yo tengo 47, 3 añitos menos que Santiago. 1G era casi una valija, era un teléfono que transportábamos completamente incómodo, duro, pero hubo excelentes inversiones alrededor de 1G. Motorola, después nos vino 2G, una excelente inversión fue Ericsson. Después vino 3G, BlackBerry, Apple. Después vino 4G, que ya nos sentimos todos identificados, Facebook, Uber, Netflix, Tencent. Bueno, 5G es, como vimos en el video, es un cohete a la luna. No se pierdan la oportunidad de participar de 5G. Obviamente yo no les puedo decir, como les acabo de nombrar, cuál fue el ganador de las etapas anteriores. No sabemos cuál será el ganador de 5G, pero sí sabemos que tenemos que participar. ¿Okay? New Burger Berman es una estrategia concentrada de 50 tenencias. ¿Okay? Entonces va a seleccionar lo mejor de los habilitadores de este 5G. ¿Okay? Así que con eso quizás por ahí lo abrimos un poco a preguntas. Se me debe haber escapado alguna cosita, pero Federico, sentite libre de atacarme. José, para refrescarlo, vos habías dicho que este fondo tuvo una volatilidad en los últimos 3 años de 18% y un retorno de por 21%. Encima del 21%. Perfecto. Este fondo es custodiable en las cuentas en Euroclear, eso quiere decir aparece en los estados de cuenta de cualquier inversor en cualquier banco. Excelente pregunta. Lo vas a ver reflejado en el statement como cualquier otro fondo, como cualquier posición de un bono, de una acción, de un fondo. Tiene liquidez diaria, o sea, completamente flexible, como si estuviesen comprando la acción de Apple. ¿Okay? Lo van a ver reflejado exactamente de la misma manera. ¿Inversión mínima? Inversión, nosotros aceptamos todo. O sea, la inversión mínima es la que decreten ustedes en Puente, la que haga sentido dado el costo de la transacción, pero nosotros $1000 en adelante aceptamos todo, son todos bienvenidos. ¿Okay? Fue de esa manera la que pudimos juntar 2.300 millones de dólares en un año. José, bueno, muchas gracias. Santi, nuevamente gracias por la participación. Sumamente interesantes las dos exposiciones. Vamos a circularizar este webinar con todos los que se registraron, todos los clientes y amigos que se registraron. Vamos a mandar el informe del fondo de 5G para que tengan el fact sheet con retorno, historial, track record, etcétera. Y bueno, nuevamente muchas gracias José, muchas gracias Santi. Esperamos que todos los amigos y inversores y clientes estén bien y que este webinar le haya servido tanto como me sirvió a mí para tener un baño de tecnología, mundo digital e innovación. Perfecto. Gracias, Federico. Un placer. Y gracias a Puente. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias a todos también. Gracias, Federico. Gracias, José. Un gusto. Que estén muy bien. Gracias, Santiago. Un placer también de mi parte. Chau, chau a todos.